Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que estáis viendo este capítulo especial de nuestro podcast No Comparto Odio, un capítulo en el que vamos a intentar mostraros un poco del trabajo realizado durante todo el año en la lucha contra los bulos, contra las noticias falsas, contra los discursos de odio, las campañas que hemos sacado adelante, la colaboración que hemos tenido con otras entidades y otras personas y profesionales. Y lo vamos a hacer de una forma breve. Recordaros que este proyecto, No Comparto Odio, financiado por la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Natalidad de la Comunidad de Madrid, se ha desarrollado desde el mes de enero hasta ahora, hasta diciembre del 2021, y que continuaremos en el siguiente año, 2022, pues con nuevas acciones para seguir en la misma línea de lucha contra el discurso de odio, contra las noticias falsas, contra los bulos y sobre todo promoviendo la imagen positiva y el aporte de la población inmigrante en la Comunidad de Madrid y en España en general. Hemos desarrollado o hemos diseñado un pequeño PowerPoint para las personas que nos estáis escuchando solamente a través de audio, pues podéis ir a la versión en YouTube, que ahí tendréis las imágenes y vamos a, son 3 o 4 diapositivas solamente en las que vamos a hablar pues esto de los resultados que hemos obtenido. Primeramente vamos a colocar o vamos a ver los indicadores que se habían previsto en el diseño de este programa y eran 10 campañas diseñadas y publicadas con un alcance de al menos 6.000 personas que se podían hacer a través de campañas visuales solamente con imagen o podcast o audiovisual, que es lo que hemos hecho con este tipo de acción como es este podcast. También habíamos previsto captar, detectar 10 bulos o noticias falsas publicadas y además publicar 10 artículos para contrarrestarlos pues con información real, consiguiendo un alcance de al menos 3.000 personas. También teníamos que coordinar acciones con al menos 2 centros educativos, 2 ayuntamientos y 2 entidades sociales y esas acciones pues deberían alcanzar un mínimo de 1.000 personas. Estos eran los indicadores que nos habíamos previsto al inicio del proyecto cuando diseñamos el proyecto y los que hemos intentado desde luego alcanzar y ya veremos los resultados que hemos obtenido a día de hoy. ¿Qué indicadores hemos alcanzado? Bueno, pues desde este programa hemos desarrollado 16 campañas de sensibilización en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Además, hemos hecho 11 capítulos, con este serían 12, capítulos de podcast emitidos en vídeo en YouTube y a través de audio en Anchor y en Spotify. Por otra parte, hemos detectado 11 bulos y hemos publicado en nuestra web, en el espacio específico del proyecto, los artículos que los contrarrestan. También se ha publicado los enlaces para que la gente pueda llegar a estos artículos en nuestras redes sociales. A lo largo de todo el proyecto hemos colaborado o han colaborado con nuestro proyecto 6 entidades sociales, 3 ayuntamientos y 2 centros educativos. ¿Cuál ha sido el alcance orgánico? Estos son datos que nos ofrecen las propias redes sociales y nuestro propio servidor de página web. En el espacio exclusivo, únicamente el espacio exclusivo de nuestra web donde está el proyecto, donde que ahora veremos, donde colgamos todo el material que se ha desarrollado, hemos publicado un artículo genérico, que es donde es una especie de listado que ahora veréis, donde están todos los podcasts, las campañas, los bulos, y además se han hecho 27 artículos específicos entre los bulos y entre las campañas. En total en la web hemos tenido un alcance de 10.865 impactos. En cuanto a redes sociales, lo que es Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y Anchor, donde hemos publicado pues, nuestras campañas, hemos publicado los bulos y los capítulos de podcast, se han desarrollado 161
publicaciones en Facebook con un alcance de 19.058 personas, 153 posts en Instagram con un alcance de 27.476 personas, tenemos en YouTube 414 reproducciones y entre Spotify y Anchor 105 reproducciones. Además, bueno, esto, si no lo veis muy claro, lo leo. Hemos colaborado con distintos profesionales de distintas entidades, empezando por casa, compañeras que han colaborado con este proyecto, pues Mariluz Valdivia, nuestra directora, Pamela Rodríguez, nuestra presidenta y además orientadora laboral, Paula Sánchez Teves, responsable del área legal, abogada de la entidad, y Brinandia, que es voluntaria también de nuestra entidad, y Lesia Sapchuk, que fue estudiante en prácticas durante un periodo del año en nuestra entidad. Además, otras entidades sociales con las que hemos colaborado, que han prestado su ayuda para desarrollar especialmente la parte de los podcasts, pues son Esteban Ibarra, de Movimiento contra la Intolerancia, Álvaro González y Rocío Suárez, de Movimiento por la Paz, MPDL, Estrella Galán, de CEAR, Rocío Mora, de APRAM, Gela Aguilera, de AXEM, y Ángel Martínez, de la Red EAPN de Madrid. Hemos colaborado con 2 centros educativos, especialmente con Aurora González, del Colegio Menesiano Madrid, y con Sonsoles Pinto y Consuelo Olivera, del Instituto de Educación Secundaria Mar de Poniente, en la línea de la Concepción. Coordinamos y hemos coordinado en esta última parte del año con, por ejemplo, el Departamento de Servicios Sociales del Distrito de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid, con el cual hemos hecho una acción conjunta por el Día del Migrante. Hemos ido a su distrito y hemos presentado pues, testimonios y un poco el trabajo que hemos venido haciendo. También tenemos una coordinación estrecha con el área de servicios sociales del Ayuntamiento de Arganda del Rey y con el Ayuntamiento de Vería de San Antonio, a quienes vamos a entregar todo este material una vez desarrollado y finalizado para que puedan a su vez replicarlo en sus propios ayuntamientos. Estos son los resultados obtenidos dentro de nuestro proyecto No Comparto Odio. Yo creo que el esfuerzo ha merecido la pena, hemos conseguido no solamente alcanzar las cifras, sino duplicarlas o triplicarlas en muchos de los casos, pero el resultado real es que hemos conseguido ser una especie de tapón frente a los discursos de odio que se estaban desarrollando en redes sociales, las noticias falsas que se difundían. Ha sido un trabajo bastante intenso, muchas horas de estar buceando en las redes, porque el trabajo no acaba detectando el bulo, sino intentando conseguir todas las fuentes oficiales que desarticulan ese bulo o esa noticia falsa. Además de crear los podcasts, además de crear las campañas de sensibilización, de hacer pues, un seguimiento del alcance de las mismas. En fin, ha sido un trabajo bastante grande, vamos a decir, el que se ha hecho durante todo este año, que creemos desde Fundación ACOBE que hemos conseguido no solamente alcanzar, sino sobrepasar los objetivos y los indicadores que inicialmente nos habíamos previsto. La muestra de nuestro trabajo está y seguirá estando por un tiempo más en nuestra página web. Ahora la enseñaremos. Este es el apartado en el que está publicada toda nuestra información, todo lo que hemos hecho. Lo vamos a dejar así por si queréis darle una vuelta más. Bueno, veis que es un artículo genérico que está dentro de nuestra página web, ¿sí? Que además tiene, lo vamos a ver desde aquí, tiene un espacio, bueno, estas son las actividades y tiene un espacio propio, No Comparto Odio, en la primera pantalla, en la primera línea de nuestra página web, y que al entrar pues nos encontramos con la presentación del proyecto, qué es lo que vamos a hacer, invitando a las personas, que de hecho algunas de ellas, gracias a la colaboración de algunas personas que nos siguen, hemos logrado detectar algunos bulos o noticias falsas y desarticularlos. Y
Lo primero que vemos son las campañas, cada una con un artículo, están todas ahí, la fecha en la que se publicó. Veremos que las campañas, la mayoría, pues coinciden con algún día en el que queríamos promover la tolerancia, la convivencia, la igualdad. Entonces tenemos desde el Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina, que esta fue la primera campaña que lanzamos en febrero, el Día Mundial de la Justicia Social, Día Internacional de la Mujer, para la eliminación de la discriminación racial, contra la homofobia, transfobia y bifobia, el Día Mundial de las Personas Refugiadas, el Día del Orgullo LGTB, el Día Internacional de las Redes Sociales, que alguien dirá, ¿pero esto qué tiene que ver? Pues sí, tiene mucho que ver porque la gran mayoría de los bulos y discursos de odio, noticias falsas, tienen el boom en las redes sociales. Entonces, bueno, pues ahí teníamos un capítulo especial, además también en podcast, explicando cómo detectar los bulos. El Día Internacional de Nelson Mandela nos parecía también que es un ejemplo a seguir desde la convivencia, desde el buscar los puntos comunes, la construcción de una sociedad que es posible, ¿no? El ejemplo de Mandela nos parecía eso y creíamos que era adecuado. El Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, el Día Mundial contra la Trata de Personas, el Día Internacional de la Paz, y en este último trimestre, pues el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el Día Internacional de la Tolerancia, el Día Internacional de los Derechos Humanos y el Día Internacional de las Personas Migrantes, que es la última campaña que hemos hecho hace pocos días atrás. Todas ellas pues tienen un artículo que respalda con nuestra posición, con datos, con notas, con mensajes que hemos ido invitando a que la gente pues vaya compartiendo en sus redes sociales. La segunda parte en nuestro apartado en la web es especialmente la de los bulos, donde podemos ver con las fechas de publicación y podemos ver pues, más o menos el titular del bulo, pues un bulo sobre los menas, mal llamados menas, menores no acompañados en Getafe, sobre una situación que se vivió en el barrio del Bercial, en Getafe, que fue el primer bulo que intentamos desmontar, que se consiguió a través de las publicaciones, las noticias que se iban dando sobre supuestamente los menores extranjeros serían responsables de agresiones sufridas por otros menores en Getafe, que no era verdad, ¿no? No os vamos a hacer spoiler del bulo, pero está ahí todo claramente desmontado. Y bueno, pues intentábamos poner una serie de datos, no solamente aportar datos, sino dar conclusiones, ¿no? Bueno, el segundo bulo que hemos detectado en abril es un cartel pues, de una agrupación política que recordaréis seguramente que fue muy controvertido. La utilización de la imagen, la utilización del eslogan, que al final pues incluso estuvo en el ámbito judicial, pues no. Que nosotros intentamos verificar primeramente las cifras que se manejan, ¿no? Las cifras que se manejaban, dar las cifras reales, justificar por qué son esas cifras y recoger un poco la realidad detrás de esa publicación, ¿no? Para que no se induzca error a la gente y se cree pues precisamente eso, una animadversión hacia los menores no acompañados. Que ya veremos o habréis visto que durante este año lamentablemente han sido uno de los sectores de la población migrante bastante atacados. Pues en mayo continuábamos a raíz de lo sucedido en Ceuta, pues surgieron muchos bulos, nosotros desarticulamos uno de ellos, que decía que un colegio, supuestamente el colegio Juan Morejón, había sido incendiado por personas inmigrantes en Ceuta y desarticulamos esto no fue así, no fue, las imágenes fueron de otro incendio, además de hace bastante tiempo, no tenían absolutamente nada que ver.
por lo tanto fue una noticia falsa. En octubre ya, porque ya os digo, fueron muchos meses en los que hemos estado intentando detectar más y pues es complicado a veces conseguir las fuentes adecuadas para desarticular los bulos, pero bueno, lo hemos conseguido. Y en octubre teníamos una noticia en Tres Cantos, aquí en Madrid, sobre unos jóvenes que agredieron a un trabajador de Renfe que supuestamente eran menores no acompañados. La desmontamos, no eran menores no acompañados, no, eran menores españoles. La agresión, venga de donde venga, siempre es intolerable, ¿no? No podemos tolerar la agresión y la violencia, venga de donde venga, ¿no? Pero veíamos cómo, este era un ejemplo, de cómo vamos a decir, un error de un medio de primera línea, como puede ser El Mundo, puede provocar un tsunami, una avalancha de bulos y de discursos de odio en redes sociales. Esto fue lo que sucedió con esa publicación. Luego tenemos, pues, en octubre también, en Elche, pues una agresión homófoba que supuestamente se vinculaba a menores magrebíes, que no fue tal. La propia policía lo desmintió. Sin embargo, el bulo continuó y se fue haciendo viral en redes sociales y nosotros intentamos hacer nuestra parte desmontándolo. Luego, una característica de este año ha sido que hemos visto cómo bulos que ya eran del pasado, que ya se habían desmontado incluso en su momento, estaban reciclándose, reutilizándose, según las circunstancias del momento, según la coyuntura, y se volvían a sacar a la luz y se volvían a viralizar en redes. Este fue el caso de un bulo que se publicó en noviembre sobre la agresión que sufrió un sacerdote en plena celebración de una misa católica, que se suponía que había sido una persona inmigrante que la agredía en Canarias. Esto no fue así, ni siquiera es España. Ahí desmontamos el bulo y además os remitimos a un informe del año pasado que tenemos de un proyecto anterior en el que ya lo desmontamos en su día, pero no se trata de Canarias, sino que era Guyana. La persona que entra a la celebración de la misa católica pues es una persona con problemas mentales y que bueno, que no fue en ningún caso en España. Este es un bulo del 2021 que fue 2020, perdón, que fue reutilizado este año. Luego, pues recientemente, durante este mes hemos tenido, lamentablemente, la situación de agobio y desesperación de una mujer que simplemente por sus ganas de ayudar a otras personas, trasladó en su coche a una familia, a una mujer y a otras, para recoger alimentos de un banco de alimentos en Lugo, y que fue tachada pues esto, de marroquí, de cómo es posible. La bombardearon por redes sociales con insultos bastante inapropiados. Se inventaron un montón de situaciones alrededor de esta persona, cuando realmente se trataba de una persona española que acudía en su coche, que no costaba lo que se ponía en los bulos, que no le había costado, pero simplemente por ayudar a otra familia que no tenían la posibilidad de ir a recoger los alimentos porque el marido no estaba, no podían ir solas, en fin, etc. Una situación que contamos en el artículo, pero que a través de Telegram, por ejemplo, en este caso, otra aplicación de mensajería, se viralizó, llegó a redes sociales, llegó a Twitter y bueno, pues fue también un boom bastante complicado, ¿no? En varios de los bulos que desmontamos vais a encontrar pues capturas de Twitter de personas que comentan o que publican estos bulos con pues, comentarios bastante dañinos y bastante
difíciles incluso de entender, ¿no? Pero es lo que provocan, ¿no?, los bulos. También este mes ha vuelto a salir un bulo, es que este mes ha sido el de los bulos que se reinventan. En diciembre, el 80% de los musulmanes marroquíes en Europa viven de ayudas. Esto era una afirmación que salía ahí a principio de mes y que no es verdad, no hay pruebas, no es una cifra que se inventa, que sale a partir de un bulo de hace bastantes años atrás, desde 2012, que luego se volvió a utilizar y ahora se ha vuelto a utilizar. No es un investigador, es un tertuliano de una televisión de fuera de España que encima pues dio pie a que se diga, o sea, se ve esto y además llegado a España pues con una serie de adaptaciones a nuestro entorno, ¿no? También pues hemos tenido este mismo mes otro bulo que se vuelve a poner en circulación y es el de los supuestos 1.800 euros de ayuda para una sola persona gracias al PIRMI, que es una ayuda que para empezar ya no existe, y esto gracias además a la colaboración de una persona que nos envía un audio que podemos escuchar en el artículo que tenemos. Nos envía un audio que le había llegado y nos preguntaba, ¿esto es verdad? ¿Esto está pasando? ¿Esto es así? Se trataba de un viejo bulo que ya se desmontó, además por varios medios especializados como Maldita.es, y que vuelve a ponerse en órbita, ¿no? Es un bulo que está circulando desde 2017 y que en diciembre lo volvimos a detectar en las redes. Y por último, el bulo más reciente, que tiene que ver con las modificaciones que se ha hecho en el ingreso mínimo vital para pues, que los menores de 18 a 23 años en determinadas situaciones puedan solicitarlo. Bueno, pues se hicieron dos cosas. Se volvió a poner de moda un bulo del año pasado que decía que el gobierno confesaba que la renta mínima, bueno, el IMV, pero bueno, que la renta mínima iba a tener una mayoría de beneficiarios de origen inmigrante, que eso no es así, que eso no fue así, lo explicamos ahí, fue una tergiversación de lo que se había dicho y aunque el medio luego lo corrigió, pues se quedó así. Tenemos una captura de eso que la podéis ver en nuestra web. Luego, pues, producto de estas reformas a la normativa, en el Congreso de los Diputados, pues en el momento de la aprobación de estas reformas se dijeron varias cosas y entre ellas pues un diputado de una agrupación política que soltó que iba a ser un efecto llamada, que los MENAs en situación irregular iban a poder solicitar el ingreso mínimo vital y los jóvenes españoles no, en fin. Varias cosas que no son así y que desmontamos parte por parte en nuestra página web. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Bueno, pues ahí también las tenemos publicadas, de cómo en las redes sociales tiene una repercusión importante, se vuelve a poner en circulación una serie de bulos y de miedos y esto provoca que muchas personas pues descarguen su odio y descarguen ese miedo y esa frustración que supone el pensar que se está haciendo una injusticia y se está poniendo por delante unos que otros cuando no es realmente así, ¿no? Estas conclusiones que hemos puesto un poco en este último artículo que hemos desmontado, en este último bulo que hemos desmontado, son un poco quizás las conclusiones del proyecto en sí. Promover el odio al diferente a través del sentimiento de una supuesta injusticia, eso es lo que hemos visto, o un trato desigual, es una estrategia bastante común, muy utilizada por los creadores de bulos. Hemos visto durante todo este año que el tiempo de vida que pueda tener un bulo no se puede precisar. Hemos visto bulos que se han puesto después de muchos años otra vez en la órbita, se han reciclado, se han adaptado y se vuelven a poner en circulación, que esto hace que tengamos que seguir pues, en vigilancia permanente para volver a desmontar aquellos bulos que ya
pensábamos que habían quedado en el pasado. Y una necesidad que tenemos todas las personas es seguir incidiendo en que debemos de consultar las fuentes oficiales, contrastar las fuentes de lo que compartimos en redes sociales, porque no siempre lo hacemos y esto lo saben las personas o las instituciones o las agrupaciones o las plataformas que crean bulos y se valen de eso pues para viralizar sus contenidos. La última parte del espacio que tenemos destinado a este proyecto en nuestra página web son pues nuestra primera temporada, le hemos llamado así, del podcast No Comparto Odio, donde podemos encontrar todos los capítulos desde el 1 hasta el 11 con distintas temáticas, y es donde hemos tenido la colaboración especial de tantas personas y profesionales, y aún hemos hecho también algún capítulo especial, como fue para el Colegio Menesiano, que hicimos un capítulo especial que les cedimos para que fuera utilizado en sus clases con la ESO, con estudiantes de la ESO. Hicimos además un corto que es Si fueras tú, Musa, que también está dentro de la lista de reproducción en YouTube. Pero los capítulos en sí del podcast propiamente son, pues, hablamos el primer capítulo de justicia social, en el segundo de mujer e inmigración, poniendo en relevancia el aporte de la mujer inmigrante en los tiempos en los que estamos. En el capítulo 3 hablamos de racismo en los tiempos de pandemia. En el capítulo 4, coincidiendo con la Semana Mundial de la Educación, pues hablamos de educación para todos, realmente es para todos, es igualitaria, no. Ahí tuvimos la colaboración pues, de las docentes del Instituto de Educación Secundaria Mar de Poniente. El capítulo Esenciales es un capítulo que yo guardo con especial cariño porque trata de mostrar la visión de sanitarias que han tenido que hacer frente a la pandemia en primera línea de guerra, de origen inmigrante, que han estado ahí y que no han hecho ninguna diferencia entre personas españolas o personas inmigrantes, y que han atendido a todos igualmente con todo lo mejor que podían hacer a pesar de su propia salud, y que han estado pues, en primera línea durante todo este tiempo y siguen estando en primera línea durante toda esta pandemia que estamos viviendo. En el capítulo 6, coincidiendo pues, con el mes en el que celebrábamos el Día Mundial de las Personas Refugiadas, es cuando lanzamos este pequeño corto, el Musa, la historia de Musa, y Si fueras tú, ¿no? Donde hablamos un poco de la situación de las personas que llegan a las costas de España y en qué situaciones llegan. En el capítulo 7, coincidiendo con el Día de las Redes Sociales, pues creamos el capítulo No Compartas Odio, que es una especie de tutorial de cómo contrastar, cómo verificar fuentes, cómo no dejar que nos engañen, ¿no? con las publicaciones. En el capítulo 8 hablamos sobre la esclavitud en el 2021, que no es otra cosa que la trata de personas, y ahí contamos con la colaboración de Rocío Mora de APRAM, que nos explicaba la diferencia que hay entre víctima de tráfico y víctima de trata, que no es lo mismo, y lo que sucede con una víctima de trata. Luego también hablamos con Gela de AXEM en el capítulo 9 sobre salud mental, que en estos meses se ha venido hablando mucho y se ha puesto en relevancia, pero esta vez la intentamos ligar a la situación de salud mental que tienen personas que llegan con una carga emocional, con una carga de experiencias, de vivencias muy, muy, muy complicadas, y que indudablemente tienen un efecto en su llegada. En el capítulo 10 hablamos con EAPN, con Ángel, para hablar justamente sobre pobreza. Ya sabéis que la red de EAPN es la red de lucha contra la pobreza, y bueno, pues ahí vimos los datos que arroja la pobreza después de esta pandemia o después de 2020 y los retos que hay que asumir. Y en el capítulo 11 hablamos sobre tolerancia e intolerancia. Hay que ser tolerante con los intolerantes. Bueno, pues a esto damos respuesta en ese capítulo. Todos estos capítulos están en Spotify, están en YouTube, en la versión en vídeo,
junto con este informe final, y yo os invito a que los reviséis, a que los veáis, porque todos aportan unas visiones bastante variadas, pero en la misma línea, intentando mostrar que las personas migrantes vienen a aportar a la sociedad que les acoge, no quieren vivir de ayudas. De hecho, no es fácil tener una ayuda, como no lo es para una persona española, porque hay que cumplir una serie de requisitos, pero lo que queremos fundamentalmente es aportar a la sociedad que nos acoge e intentar que la sociedad crezca también con nuestro aporte. Las personas que venimos de fuera, venimos con la idea de que vamos a dar lo mejor de nosotras, de nosotros, para hacer nuestra vida aquí, para darle un futuro a nuestra familia, a nuestros hijos, y por supuesto colaborar en la construcción de una sociedad más justa, más inclusiva, más solidaria, y pues que podamos caminar juntas y juntos hacia ese futuro, construyéndolo todos desde nuestra parcela. Y bien, pues este es un pequeño resumen que hemos querido hacer de lo que hemos hecho durante este año. Yo creo que a grandes rasgos muestra nuestro proyecto, nuestro trabajo, y nuevamente os invito a que lo podáis ver, lo podáis compartir y podáis comentar también si queréis. Nos podéis enviar vuestras opiniones, vuestros comentarios a través de los correos que tenemos en Fundación ACOBE. Y simplemente agradeceros a todas las personas que nos habéis seguido durante este año en estas publicaciones, que habéis compartido nuestras publicaciones, nuestros podcasts, nuestras campañas, y pediros que simplemente nos sigáis apoyando de esta forma, pero que sobre todo no compartamos odio, compartamos solidaridad, compartamos igualdad, compartamos tolerancia. Hasta otro año.